Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y gracias por sintonizar el programa de hoy. Muchas gracias también por decirle a otros que sintonicen el programa de un estudio en la palabra. Se lo agradezco, porque sería uno de los mejores favores que ha hecho por ellos. Y déjeme decirle esto, le animo cada semana a que sigan viendo el programa de lunes a viernes en este canal. Gracias. Esta enseñanza no la encuentra en ningún otro sitio. Es extraño y triste a la vez. Y es absurdo porque este es el Evangelio. No es una adenda, no es una cuestión secundaria. El significado de la cruz es el significado del nuevo pacto que es el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en palabras de sabiduría, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Así que en ese versículo, 1 Corintios 1:17, Pablo nos dice lo que es el Evangelio, es el mensaje de la cruz y no puedes eludirlo. No se oye ese mensaje en las iglesias, tal vez en unas cuantas, pero no en muchas. No se escucha por televisión o por radio, tal vez un poco, pero por lo general no. Por eso espero que usted esté sintonizado este programa cada día, no se lo pierda de ninguna manera, para que se cimentan estas verdades en su mente y luego compartirlo con otros para que tengan el mismo privilegio. Muy bien, voy a dar comienzo hoy con el versículo 19 del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Bueno, voy a leer varios versículos y también voy a leer las notas del expositor con los textos. Es una de las razones por las que si no tiene un Nuevo Testamento del expositor debe de adquirirlo. Y si ya lo tiene, debe de adquirir varios ejemplares para sus amigos y familiares. El gran apóstol escribió y dijo, pues ¿de qué sirve la ley? Nota, ¿para qué vale la ley? Luego dice, fue puesta por causa de las rebeliones. Fue dada para definir el pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Cristo es la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Moisés era el mediador de la ley. Versículo 20. Y el mediador no es de uno solo. Voy a explicarlo ahora. Es un poco confuso, pero lo explicaré. Mire la nota. La nota lo explica bien. Para ser un mediador se requiere más de una persona. En otras palabras, el mediador es la persona intermedia entre dos o más personas que están enemistadas. Y luego Pablo dice, pero Dios es uno. Dice en primer lugar, el mediador no es de uno solo. Y luego dice, pero Dios es uno. ¿Cómo se reconcilia los dos? Acababa de decir que el mediador no es un mediador de una sola persona y el mediador no es de uno solo. En otras palabras, para tener un pacto tiene que haber dos personas o más. Usted puede tener tantos como quiera, pero hay un bando y luego está el otro bando y el mediador está en el centro de la mediación tratando de acercar a los dos grupos o personas o cuantas hayan a un acuerdo. Pero luego dijo, pero Dios es uno, así que ¿cómo podemos eludirlo? Ahora mire la nota en la pantalla y le dirá cómo puede eludirlo. Dios es el mediador del nuevo pacto. No obstante, Él es uno, solo uno, pero de modo diferente que el de Moisés. Ahora escuche bien y véalo en la pantalla. Jesús es Dios y también es hombre. Véalo ahora. Jesús es Dios y también es hombre. Por consiguiente, el nuevo pacto no depende del hombre, sino más bien del hombre, Cristo Jesús. Por eso el pacto no se puede romper. Cristo lo cumplió siendo ambos. Él es Dios y hombre. Así que Él puede servir en cada detalle. El pacto es entre Dios y el hombre y Jesucristo es ambos a la vez.
Así que el pacto no puede ser quebrantado. Y continuaré leyendo el siguiente versículo. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Exige una respuesta negativa. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley de Moisés podía mostrarle al hombre lo que él era, pero no tenía poder de cambiarlo. Voy a dejar de leer ahí mismo. Yo no sé de usted, pero esto me emociona. Y yo oro que sea tan interesante para usted como lo es para mí. Voy a empezar de nuevo con la explicación del versículo 19 acerca de la ley. Bueno, un momento, algunos de ustedes dirían, bueno, ya no está la ley, no estoy tan interesado en la ley. Ahora, voy a discutir sobre eso. Padre Celestial, ayúdame hoy. Recurro a ti exclusivamente, Señor. Yo no puedo hacer nada sin ti. Ayúdame a explicar esto claramente a la gente. Ayúdeles a entender la gran importancia de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Trataré primero con usted y conmigo. Y muchos cristianos tienen la actitud, y no les echo la culpa a esos cristianos por ello, porque hubo una vez que yo sabía que era importante, pero no veía la importancia, ya que la ley era algo que ya había pasado, en cierto sentido. La ley no está realmente muerta, pero nosotros estamos muertos a la ley. Y Jesús cumplió la ley en su totalidad. Y se les ha enseñado eso a cristianos. Se le ha enseñado que Cristo cumplió toda la ley. Pablo dijo, y lo leeré en Gálatas un poco más tarde, de que el fin de la ley es Cristo. La ley siempre señalaba a él, y cuando él vino, hizo de ninguna trascendencia la ley de Moisés de entonces, terminada, cumplida en él, el hombre consumado, Jesucristo. Muy bien, siendo este el caso, y lo es, siendo eso correcto, y lo es, siendo eso la verdad, y lo es, muchos cristianos toman la posición y dicen, bueno, no estoy interesado, no tiene ningún efecto en mí porque ya ha concluido, vivimos ahora en la dispensación de la gracia. Y ya la ley se acabó, se cumplió en Cristo, y por eso cuando usted lee estos pasajes, en cierto modo los rebala y no les da mucha importancia. Por lo menos muchos, desde luego no estoy diciendo que todos, pero muchos sí. Muy bien, veamos ahora la otra cara de la moneda, y esta es la clave. En primer lugar, ¿por qué cree que el Espíritu Santo a través de Pablo nos dio esta información con respecto a la ley? Porque cuando Pablo escribió esto, la ley se había cumplida en Cristo, así como lo es ahora. Cuando Pablo lo escribió, para serle franco, lo escribió para los gentiles que sabían mucho menos acerca de la ley que nosotros. Estos gálatas habían sido sacados de la idolatría pagana. Ellos no conocían en lo mínimo acerca de la ley de Moisés en absoluto. Y aún el Espíritu Santo lo considera bastante significativo e importante, de trascendencia, merece tomarse en cuenta. Que Él daría toda esta enseñanza sobre la ley. Ahora, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo lo consideró significativo, considerando que la ley ya se había cumplido en Cristo y ya no es más? Pero aún así el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que instó a Pablo a escribir esto, el Espíritu Santo es en realidad el autor de esto, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué entonces lo consideró en esta dispensación de gracia? Y en especial a los gálatas que no sabían nada acerca de la ley. Lo poco que sabían lo aprendieron de Pablo, y él había podido enseñarles solo por un corto periodo de tiempo, cuando allí fueron construidos las iglesias. Es lo mismo hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos estas cosas? La ley. Muy bien.
En esencia, Él nos dice a nosotros, y voy a empezar despacio, pues ¿de qué sirve la ley? Pablo hace la misma pregunta que acabo de preguntar. ¿De qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Ahora, Él regresa y realmente dice por qué Dios la dio, pero todavía nos deja hoy aún diciendo, pues sabemos por qué la dio, o si usted lo sabe, a los hijos de Israel, pero nosotros no somos los hijos de Israel y la ley se ha cumplido en Cristo. Bueno, vamos a seguir adelante y ve lo que el apóstol escribió cuando el Espíritu Santo lo instaba. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. Significa que definía la ley. Yo fui a almorzar con unos amigos el otro día. Iba con ellos también un hombre a quien yo no conocía, nunca lo había visto antes. Estábamos hablando de la palabra de Dios y él hizo esta declaración. Dijo, hay una ley antigua que precedió a la ley de Moisés, y la ley de Moisés se basó principalmente en esa ley antigua. Yo lo miré y dije, no es cierto. Yo dije, tú te refieres a la ley o el código de Hammurabi. Él ni siquiera podía recordar el nombre, pero eso no es importante. Dije, estás hablando del código de Hammurabi, que fue escrito alrededor de la época de Abraham, hace 400 años antes de la ley de Moisés. Y en esa época era el mayor código de ley y éticas en el mundo, la ley de Hammurabi. Un rey particular que tenía ese nombre concibió esta ley. Y seguí diciéndole al hermano, dije, hermano, la ley de Moisés no tenía nada que ver con esa ley, ni siquiera en lo remoto es similar. Esa ley, la ley de Hammurabi o el código de Hammurabi, que fue de lo más desigual que cualquier cosa, porque favorecía a los ricos, a los poderosos, a los educados, al culto, y causó poco cambio a personas como usted y yo. Fue muy injusto, muy desigual en las estipulaciones que exigía. Sí tiene ciertas cosas acerca de robar, ciertas cosas sobre el asesinato o lo que sea el caso, pero luego las explicaciones dadas al respecto, como dije, fue concebida por el hombre y por lo tanto era corrupta desde el principio. No tenía nada que ver con la ley de Moisés. La ley de Moisés, la llamamos la ley de Moisés, a veces se llama la ley de Dios, a veces llamado el decálogo, a veces llamado las 10 palabras, que es los 10 mandamientos, pero surgió la ley de Moisés, y usted me ha escuchado decir esto antes, en 3 partes. Surgió la ley de Moisés en la parte ceremonial, y también surgió en la parte civil, y surgió en la parte espiritual. La parte ceremonial tenía que ver con los días de fiesta, tenía que ver con los sacrificios, tenía que ver con el alumbrar de las lámparas todos los días en el templo, y abarcaba todos los ritos y ceremonias que se llevaban a cabo cada día, todo el día. El aspecto civil esbozaba todo en lo que se refiere a la vida del hombre. Quiero decir que se trataba de los pajaritos, se trataba de los esclavos, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, nuestra conducta con nuestro prójimo. Todo esto se trataba en la parte civil de la ley de Moisés. Y luego la parte espiritual, sobre todo, a pesar de que todo tocaba lo espiritual, por supuesto, fue dada por Dios. Pero la tercera parte era la parte espiritual, que fue instalada en los 10 mandamientos. Los 5 primeros de los mandamientos trataban sobre la relación del hombre con Dios. Los 5 últimos se ocupaban de la relación del hombre con su prójimo. Muy bien. Así que la ley era sencilla, era fácil. Lo esencial de la ley era el sistema de sacrificio, porque la ley implicaba una pena terrible a ella.
el castigo o la pena por la infracción, la sanción por violar la ley era la muerte en muchos casos. Y que eran restricciones severas si no era la muerte. Y usted podría decir que eran en dos partes. Recuerdo estar en un tribunal y no se lo dije al juez, pero él mencionó algo acerca de la ley del Antiguo Testamento. En todo caso, de todos modos, a pesar de que usted encontrará en el Antiguo Testamento que se ejerció la pena de muerte para una cantidad de infracciones, las violaciones del sábado, pena de muerte, secuestro, pena de muerte, y puedo dar una lista larga, brujería, pena de muerte. Son muchas y solo he tocado unas cuantas. Incesto, pena de muerte, etcétera. Muy bien. Pero esto era la amonestación. Aunque la ley era rigurosa y era más bien letal, la ley de Moisés, la ley de Dios. Sin embargo, para que se llevara a cabo la pena de muerte, tenía que haber 2 o más testigos al delito. En otras palabras, un testigo que vio lo que sucedió podía testificar en la corte: yo lo vi, su señoría, yo lo presencié. No era suficiente para apedrear a muerte a un hombre o mujer. Tenía que haber 2 o más testigos, y al comprender que la mayoría de delitos cometidos no tienen 2 o más testigos, así que no se ejecutaban a muchas personas conforme a la ley mosaica. Usted debe entender que hay una razón para todo esto y no voy a tomar el tiempo de discutirlo. Muy bien. Así, el hombre ante la ley sabía que ciertas cosas estaban mal por su conciencia, pero no estaba definido el tipo de error que era. La ley definía el mal, definía el robo, definía la mentira, definía el adulterio, definía la codicia, definía la desobediencia a los padres, definía los ídolos que uno hace de Dios, definía el tomar el nombre de Dios en vano, definía todos estos pecados y especificaba lo que estos eran. Es por eso que el gran apóstol dijo: fue puesta por causa de las rebeliones. Ahora, hay un propósito y razón por todo esto. Dios, en la entrega de la ley, y sobre todo los 10 mandamientos, proclamó al hombre su modelo de justicia. Los mandamientos son sencillos, se los he leído y están en Éxodo capítulo 20, no recuerdo, hace un mes más o menos, o tal vez hace 2 o 3 meses. Son muy sencillos, hasta un niño puede entenderlos. Pero los leemos y pensamos: pues esto es tan fácil, yo puedo hacerlo. Pero la ley fue dada, entre otras cosas, pero también para mostrarle al hombre lo incapaz que era de obedecer un simple rudimento dado por Dios. No podía hacerlo. Era para mostrarle al hombre que era incapaz de obedecerlos. Era para mostrar que el hombre no tenía en sí la capacidad de siquiera guardar una simple ley ante Dios. Y tal vez no la violaba todas, pero si violaba tan siquiera una, entonces era culpable. Y permítame decirle, a pesar de que hubo infracciones diferentes, escuche esto: en lo que respecta al hombre, como lo mencioné hace un momento, cierta desobediencia se castigaba con la muerte y ciertos otros se castigaban de otra manera. Pero a los ojos de Dios, la violación de la ley de cualquier manera coloca al hombre en una posición de ser inaceptable por Dios. Debido a la caída, y el hombre que es incapaz debido a la caída, y Pablo dijo: el cuerpo está muerto a causa del pecado, lo que significa que ha sido incapacitado. Este cuerpo físico, nuestra mente, así como nuestro cerebro, nuestras manos, nuestros ojos, nariz, boca,
Incluso la lengua, Santiago dijo, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No podemos por sí mismos, nuestra propia capacidad, hacer el bien, no se puede. Y es una de las cosas más difíciles para el hombre admitir. Y la menor infracción a esa ley pone al hombre en una posición en la que se encuentran todos los hombres, una posición de violar la ley de Dios, y el castigo era la muerte espiritual. No dije muerte física, dije muerte espiritual, lo que significa separación de Dios. Y así el hombre tiene un problema. Debido a la caída, no puede estar a la altura de lo que Dios ha exigido, por lo que está condenado a perderse. Pero por la promesa, y la promesa es Cristo. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad nos llegó por Jesucristo. Gloria al Señor. Muy bien, no lo cité exactamente, pero parecido. Fue puesta a causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Jesucristo es la simiente y la promesa. Él es la simiente y la promesa. Y quiero decirle que se prometió la simiente inmediatamente en la caída. Cuando Adán y Eva cayeron, se provocaron ellos mismos la pena de muerte, lo que significa muerte espiritual. Dios le dijo a Satanás por medio de la serpiente, le dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un término extraño. Ni siquiera sé si Satanás lo entendió en ese momento. Llegó a entenderlo un poco después. Pero, ¿cómo sabe? La mujer no tiene simiente. Es el hombre que tiene la simiente. La mujer no la tiene, salvo una simiente, y esa simiente era Cristo. Esa simiente, oh gloria a Dios, esa simiente era Cristo. En esencia, el Señor le decía al maligno, has utilizado a la mujer para derribar a Adán. Satanás usó a Eva para derribar a Adán, para derribar así a toda la raza humana, para causar sufrimiento, dolor, problemas que en última instancia vendría y llegó y sigue llegando. Y en esencia, él dijo, voy a usar a una mujer, en este caso la Virgen María, voy a usar a una mujer para traer la simiente en el mundo que te herirá en la cabeza, que significa que destruirá tu autoridad del mal, destruirá el derecho legal que vas a tener debido a la caída, de mantener al hombre en esclavitud. Yo te heriré en la cabeza. Y lo hizo en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios. Seguiremos mañana sobre el mediador. No se pierda el programa. Dios le bendiga. Hola, señoras y señores. Soy el evangelista Jimmy Swaggart. Me alegra tanto que me acompaña hoy. Quiero presentarle lo que yo creo que es el estudio más exhaustivo de la palabra de Dios en el mundo de hoy. Me refiero al Nuevo Testamento del Expositor. Échele un vistazo. Es una nueva traducción. Y segundo, le ayudará a entender la palabra de Dios en mayor medida. Le aseguro que le ayudará a entenderla como nunca antes en su vida. Bueno, es un buen informe. Y quiero decirlo de nuevo porque sé que es cierto. El Nuevo Testamento del Expositor es completamente diferente a las otras que haya visto antes en su vida. Se explica prácticamente cada versículo. Y escúcheme, se explica prácticamente cada versículo. Y si alguna vez hubo un momento en que hay que conocer y entender la palabra de Dios, es ahora. Este Nuevo Testamento le revelará la palabra de Dios como nunca antes ha experimentado en su vida. No va a querer dejarlo. Me escribió una señora el otro día y dijo, hermano Swaggart, no puedo hacer mis quehaceres porque quiero leerlo, estudiarlo. Y tiene razón. Escúchame.
Normalmente se vende por $40, pero se bajó el precio, y escuche bien, a solo $25. $25 y todos los gastos de envío están incluidos porque quiero que lo adquiera. Yo sé bien que será de suma bendición a su vida espiritual. Le aseguro lo siguiente, cuando lo obtenga, no dirá, después de considerarlo y leerlo un poco y permitir que el Señor le bendiga, he malgastado mi dinero. No habrá malgastado un céntimo. Bien, ahora voy a pedirle que aproveche esta excelente oferta y le doy mi palabra que no se va a decepcionar. Muchísimas gracias.